¿Qué onda, Minor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro episodio más contigo, Sí. con un temita que nos apasiona, nos encanta. Yo no sé por qué no tiene capítulo este tema, Es cierto, Ujú. hemos tenido varios episodios en los que hemos hablado de estos seres, pero nunca Sí. hemos tenido un episodio concretamente de ellos. Y el día de hoy decidimos ahora sí darles su lugar aquí en Emisiones. Uy, es No. que es algo que poco a poco ambos... yo voy a atreverme a decir que yo un poquito más. Sí. Fue algo que empecé a creer mediante íbamos leyendo, mediante íbamos investigando. Sí, sí. La verdad es que recuerdo las primeras veces que tocamos el tema y siempre terminamos pensando que era algo falso. Y bueno, Ajá. la verdad es que nos hacía falta información, Sí. pero ya han pasado algunos años de esas primeras visitas que tuvimos al tema. Y el día de hoy vamos a hablar de gigantes por primera vez. Gigantes. Ahora sí, digamos que vamos a dirigir toda la plática hacia ese tema porque es muy interesante, se conecta con muchísimas teorías, tanto de nosotros como humanidad, como de las civilizaciones antiguas y de también posibles cuestiones secretas gubernamentales que nos han ocultado a lo largo de los años. Es una realidad que quien controla la verdad afuera se ha encargado de enterrar a estos seres Así en la es. historia, güey. Y ahorita vamos a hablar de eso. Así es, pero los invitamos igual a que se queden hasta el final de esta plática porque vamos a hablar de todos estos casos, vamos a hablar de todas las teorías que hay alrededor de los gigantes y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Si eres nuevo, si eres nueva, suscríbete a este canal, síguenos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram, mi abuelo Mike Mike es el más gigante de todos, como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor. Y aparte, recordarles que ya estamos casi cerrando las sagas en archivos secretos, ¿eh? Así es. Así que para que tanto en la descripción de este video como en el chat como en los comentarios le den clic al link que está ahí anexado para que vean este proyecto que tenemos solamente exclusivo en Podimo. Así es, si quieren pláticas sin censura, con temas totalmente distintos a los que ven aquí en Emisiones Podcast, los invitamos porque igual, si les gustan estas pláticas que tenemos Sergio y yo aquí en esta mesa, pues seguramente van a disfrutar mucho Archivos Secretos y los vemos por allá también. Es una garantía, ¿eh? Sí. Es una garantía. Las personas que se metieron a escuchar Archivos Secretos de verdad han quedado encantados. Sí, estamos muy felices. Sí, señor. Pero bueno, vamos a empezar con este tema porque hay algunas cosas que platicar. Bueno, quiero empezar este tema con una historia, como últimamente lo hemos estado haciendo. Me gusta. Bueno, como hemos estado abordando acerca de ciertas, digamos que personalidades dentro del mundo del misterio, porque me refiero como a distintos tipos de seres. Como las personalidades. Exacto. El día de hoy, pues, traemos este tema porque hay muchísimos casos e historias que se conectan con los antiguos gigantes. Sí. Pero hay una historia en concreto con la que me gustaría empezar porque es una historia medianamente contemporánea que ocurrió en el año 2002 en una región llamada Kandahar. Esto es en Afganistán. En esta época, en el 2002 concretamente, pues habían ciertas tensiones pues políticas, ya saben, militares que habían pasado entre Estados Unidos y esta región del mundo. Por lo mismo, hubo por aquellos años pues patrullajes estadounidenses que estuvieron por las zonas en Kandahar, recorrían sin descanso las regiones para pues supervisar las zonas. Concretamente por este evento que pasó el 11 de septiembre. De septiembre. Se habló en aquellos años de distintos rumores. Obviamente que en estas zonas pues había muchísima tensión, pero también por lo mismo cuando pasan, digamos que otras personas de otros lugares del mundo en regiones desconocidas para ellos, empiezan los rumores, las leyendas y estas cosas también dentro de los círculos de las conversaciones. En aquellos años se hablaban de cosas que estaban en esta región rondando, que no parecían pertenecer a algo humano. Entre los militares hubo algo que pasó que fue básicamente lo que catapultó este caso y lo que lo hizo ser uno de los más famosos conectados a estos seres. Porque se dice que en aquellos años una patrulla entera había desaparecido. Había desaparecido de una forma bastante anómala. Nadie supo exactamente por qué. Porque cuando incluso intentaron comunicarse con este escuadrón, no dieron con ellos. Por lo mismo, digo, la zona era bastante compleja, muchísimo calor, había temperaturas muy gélidas por las noches, obviamente las tensiones igual de
personas que estaban en conflictos ahí mismo, pues los hizo pensar que tal vez sí se debió a algunos de estos factores la desaparición de este escuadrón. Pero tras esta desaparición, con los días decidieron hacer una búsqueda para rescatar por lo menos lo que quedara de ellos. Pero eso, digo, la desaparición también fue razón para que ellos empezaran a creer que era un tema no humano o algo así. Por este momento no. Hasta este momento no. Ok. Solamente lo digo como contexto porque sí es cierto que siempre que hay conexiones militares en los casos de tipo no humano, es porque también, de cierta forma, hay cosas que se hablan antes. Y es por eso que cuando llega el caso a catapultarse o a mezclarse con la realidad, te das cuenta de en realidad que pudo haber sido lo que pasó en ese lugar. Okay. Pero bueno, ¿qué pasó después de que intentaron hacer la búsqueda de este equipo militar? Lo que encontraron fue básicamente un equipo militar regado, mochilas abiertas, las radios, estas cosas que regularmente utilizaban para hacer los patrullajes, incluso algunas armas tiradas por ahí. Pero no parecían haber como tenido algún tipo de confrontamiento, simplemente parecían estar ahí regadas como si hubieran dejado las cosas y hubieran escapado a algún lugar o algo así. O bueno, eso quisieron pensar. Por lo mismo, cerca de la zona empezaron a hacer una indagación para ver si por ahí podrían estar tal vez ocultos o tal vez estarían resguardando en algún lugar. En esta región de Kandahar existen algunas cuevas que pues son populares en la zona. Pero en concreto había un lugar que es, digo, ni siquiera de origen conocido, pero había una cueva cercana a ese lugar donde encuentran ellos este armamento y estas cuestiones. Obviamente decían entrar para saber si los militares se encontraban ahí o por lo menos algún vestigio que les dijera dónde están. Cuando llegan al lugar, dentro de la caverna, ahí es cuando empiezan los testimonios interesantes, porque lo que encontraron fueron huesos de lo que parecían ser personas. Los restos estaban dispersos, al igual como estaban el equipo militar, pero en este caso pues eran huesos, ¿no? Como una cueva de un oso o algo así. Y pudieron pensar al principio que eran de animales. Ajá. Dijeron, tal vez estos pues son animales que terminan aquí y algún tipo de animal los captura, los caza y aquí deja los restos, como suele pasar en cierto tipo de animales hacen esta práctica. Pero todo cambia cuando frente a ellos se ve un cráneo perfectamente distinguible de un ser humano. Se dan cuenta que en ese lugar habían personas, o bueno, lo que fueron personas en algún momento. Los soldados deciden iluminar con su linterna la cueva para ver si encontraban algo. Y dicen que el aire olía como algo podrido, como algo que estuviera todavía como en un estado como de descomposición. Y entonces ahí, entre las sombras de las cuevas, entre la oscuridad y las pocas luces que emanaban las linternas, ven como una figura gigantesca se mueve en la profundidad de la cueva. Lo que emerge a raíz de eso es una figura de un ser que lo describen como un ser descomunal, de aspecto totalmente humano, un gigante de entre 3 metros y medio a 4 metros y medio de altura. Madre, güey. Dicen que las características físicas de este eran muy particulares y muy distintas a algunas leyendas, pero también muy similares a otras, porque hablaban de que este ser tenía el cabello muy largo, una barba muy pronunciada y de cabello rojizo. Eso, ese detalle, güey. Como de cabello pelirrojo. Los hombros eran evidentemente grandes, eran fuertes, era un ser descomunal y fuerte. Por lo cual, obviamente, cuando lo ven se quedan intimidados y les da un miedo en ese momento. Intentan alzar sus armas, pero ven que el gigante parecía tener algo también con él que lo iba a defender. Una gigantesca lanza que tomaban con sus manos, que según las descripciones de algunos de los testimonios, sus manos tenían 6 dedos. Eso es un detalle muy, muy particular de esta raza en particular que encontraron en esa cueva de Kandahar. El ser levanta la lanza y cuando se ve amenazado por uno de los soldados, decide abatirlo contra él. Este pobre soldado, nada más llamado en el relato como un tipo de anonimato de nombre Dan, es desvivido automáticamente por la lanza, ¿no? Cuando todos ven eso, el resto de la unidad pues decidió abrir fuego
y todos portaban rifles de estos calibres de M4. Algunos traían otro tipo de armas y todos decían abatirlo para ver si le lograran hacer algún tipo de daño a esta cosa que estaban viendo, que no sabían ni siquiera de qué origen era, ¿no? Ni si era humano, si no era humano. Obviamente que tras un rato de estar disparando, abatiéndolo, logran derribarlo, y este ser se queda quieto por un momento. Aparentemente todavía no cae al suelo, pero se dan cuenta que en ese momento el gigante había muerto. Cuando logran calmarse, logran tomar un poco de descanso, deciden analizar qué era esa cosa que habían abatido hace unos momentos, y pensaron, tal vez sí podremos llevarlo para que lo analicen y para que pues vean lo que acabamos de ver todos aquí. Pero cuando intentaron cargar esa cosa, decían que esto pesaba mucho más de cientos de kilos. Era una cosa descomunal, enorme, que no podríamos cargar ni entre todos. Los 6 hombres apenas si podían mover ese cuerpo. La unidad pidió un apoyo aéreo para poder trasladarlo, y un helicóptero descendió sobre ese desfiladero, y el cuerpo fue envuelto en un tipo de red como de estas de carga. Ok, sí. Y fue trasladado a una base militar. Eso es lo que cuenta la crónica. En algunas versiones se menciona que este fue llevado a Estados Unidos, supuestamente con un transporte que se llaman transportes C-130. Estos podrían haber llevado este gigantesco cuerpo, pero algo o alguien ordenó callar a aquellos soldados estadounidenses en Kandar. Tan así que este testimonio solamente es un testimonio que quedó prácticamente en el olvido, y prácticamente como algo que solo empezó a rumorearse en las redes de internet, en los foros. Lo curioso y lo extraño de este caso es que no solamente fue una persona la que escribió en los foros. Este es un compilado de diversos testimonios de historias de personas que estuvieron en Kandar aquel día y que vieron aquel gigante. Y todos coinciden. ¿Una mentira colectiva o una realidad que quisieron ocultar, como ha pasado ya en otras veces en la historia? Y lo ocultaron. Porque si movieron recurso para llevarse el cuerpo de este gigante y luego ya no se supo más, quiere decir que a ese cuerpo lo refundieron en una bodega o algo así para que se perdieran los anales de la historia. Sí. Y no es la primera vez que pasa, ¿no? No es la primera vez. O sea, de hecho, esto... Más adelante hablaremos de una historia que acaba de pasar no hace muchos años, relativamente muy poco tiempo, que también alguien quiso hablar de este tema en una época contemporánea donde ya hay internet, donde hay redes sociales, y por alguna extraña razón esta persona ya no puede contarlo más. ¿Qué pasa con los gigantes? O sea, es algo muy loco porque de verdad, como dijimos al principio del capítulo, ¿no? Los gigantes es algo difícil de aceptar a veces. Sí. Y de quizás entender. Yo por lo menos te puedo decir con toda la seguridad del mundo que hoy yo creo que hay gigantes vivos, güey. O hubo. Porque es muy extraño pensar como que esto sea imposible. Sobre todo cuando empiezas a analizar y a leer dichas leyendas que hablan de bueno, estos personajes que nos encanta mencionar, los Nephilim y todo esto. Oye, ellos aparecen en el Génesis. Sí. O sea, aparecen en el Génesis, en la Biblia canónica. Sí. Es algo muy extraño porque la mayoría de los relatos más estrambóticos que existen, bíblicos, muchas veces aparecen en evangelios apócrifos, en el libro de Enoc y cosas así, pero muy pocos de verdad llegan a brincarse a la Biblia canónica como tal, pues, sí. ¿No? Y los Nephilim, para sorpresa de muchas personas, aparecen en el Génesis. Sí. Y quizás sea un tema también de correcciones entre traducciones, etcétera, porque por ahí se habla de que el Nephilim no significa como tal gigante, pues, sino que significa como caído, como derrotado, o como los que hacen caer o algo así. Sí. Realmente no es una palabra que signifique gigante. Y eso es lo que quizás... Mira, yo me puse a investigar acerca de la veracidad de estos relatos, ¿no?
Porque en teoría, pues muchas cosas pueden pasar. En teoría, muchas cosas existen y en teoría, como dicen, el comunismo funciona. Ujú. Pero yo dije, a ver, vamos a irnos desde atrás, a ver qué tanto de verdad está comprobado, qué tanto son leyendas y Sí. mitos. Porque yo considero que también el analizar como la teología o la historia, los rituales, las costumbres de civilizaciones antiguas es muy importante, pero también Claro. hay que entender que muchas veces también eran cosas de su propia imaginación. O sea, Ujú. no porque digan que el Ecuador es una serpiente, como lo decían los vikingos, ¿no? Que era una serpiente que le daba toda la vuelta a todo el globo terráqueo, quiere decir que así sea, pues, ¿no? Ajá. Son interpretaciones. Son interpretaciones, son metáforas. Y yo dije, vamos a ver qué tanto hay de esto en la historia, pues, ¿no? Ujú. Y es que sí, los Nephilim son una parte primordial de estos seres, porque de entrada ellos son descritos como personajes que sí son Gigantes. gigantes. O sea, se habla de que había gigantes en la tierra en aquellos días, Sí. así tal cual en el Génesis. ¿Y quiénes eran los Nephilim? Pues ya lo saben algunos, que ya nos llevan tiempo siguiendo. Los Nephilim eran el resultado de aquellos dioses que bajaban al planeta Tierra, ¿no? A procrear con las mujeres humanas. El resultado eran estos seres gigantescos que también son descritos a veces como pues monstruosos, como agresivos, violentos, Sí. y que luego esto provocaría, bueno, el primer diluvio, se supone. Ajá. Eso es lo que nos cuenta la historia, pues, ¿no? Sin embargo, hay muchísimas otras culturas que comparten las mismas ideas. Por ejemplo, la antigua traducción griega Ujú. los vertió a los gigantes como tales, ¿no? Como personajes que existían y que convivían con los héroes de sus leyendas. Sí, pues ¿no? estos míticos titanes y... Exacto. Y de hecho, justamente cuando fue la conquista de Canaán, Ujú. que Canaán es un lugar también muy importante dentro de toda del desarrollo histórico de Israel y Palestina y Egipto. Canaán es muy, muy importante. Ahí aparecen unos seres que son los Anakim. Mm. Los Anakim, que son los descendientes de Anak, Ujú. que son hay también unos dioses del folclore sumerio y todo esto. Ujú. Ellos, bueno, los espías hebreos que regresaban a los cuarteles tras las conquistas de Canaán, decían que junto a ellos, a los cananeos, Ujú. aparecían unos seres grandotes, pues, que eran los descendientes de Anak, que eran los Anakim. Ujú. De este mismo mundo textual viene otro ser que me llamó mucho la atención porque es Og. Él era el rey de Basán, que era famoso porque él tenía un trono grandote de hierro, un trono gigantesco, que, bueno, hoy en interpretaciones lo vemos como, pues ahí se sentaba Og, el rey Og, y todos los textos que lo describen como un ser poderosísimo y gigantesco, pues, ¿no? Ok. Entonces está muy interesante. También Sí. los vikingos tenían su propia versión de los gigantes, que eran los Jotnar, ¿no? Que esos son como los... el Jotnar como tal era el gigante, pero no era tal cual como de hielo o de fuego o de tal cosa, ¿no? sí. El Jotnar era como una fuerza caótica. Ajá. Representada en un personaje que Ok. a veces era el viento, a veces era el mar, a veces era el fuego, a veces era el hielo, ¿no? Pero como tal, eso era lo que describían la mitología nórdica. Lo curioso es, bueno, en muchos casos, obviamente que estos seres se llegan a ver como tipo más de ámbito mitológico Exacto. que histórico, ¿no? O sea, Y fíjate, tiene su razón, porque la pregunta clave aquí es por qué tantas culturas se pusieron a describir a personas gigantes. incluso, por ejemplo, remontándonos al escrito, a la epopeya más antigua del mundo, la epopeya de Gilgamesh, es Exacto. básicamente gigantes, o sea, hablando el de... rey Uruk es gigante. Sí, O sea, es era un el gigante. mismo Gilgamesh, Enkidu, Sí. son gigantes de más de 5 metros, por ahí dicen, ¿no? Según Ajá. estas, digamos que transcripciones, traducciones, porque luego las medidas también luego medían en codos y no sé qué, y Sí, es un ajá. poquito complicado ahí y queda mucho en la interpretación, pero obviamente que esta característica de los seres grandes, pues también aludía a algo que hablaba de la grandeza como tal de estos seres. Es exactamente lo que estaba a punto de decir, porque la razón muchas veces que han encontrado los historiadores
Y miren, vamos a hacer dos distinciones en este capítulo. Historiadores ortodoxos e historiadores alternativos. Sí. Para mi ver, ninguno de los dos tiene la razón. Ujú. Pero es que ahorita vamos a explorar un poquito más acerca de esto que estoy diciendo, porque puede ser hasta pseudocientífico lo que estoy diciendo. Ujú. Pero quiero darles las dos visiones, pues, a las personas. Sí. Una de las cosas que decían era eso, que se describía la grandeza de reyes, héroes, personajes importantes de leyendas, describiéndolos como gigantes. Sí. Que es algo que también se puede observar, digamos, en los jeroglíficos egipcios, porque se mostraba al faraón muy grande Ujú. y a los súbditos pequeños, y eso podría hacernos alusión a que pues eran gigantes. Sí. Pero no, más bien era un simbolismo de que eran, digamos, personas grandes y poderosas. Como los ¿no? dioses mesoamericanos también, que eran Ey. gigantes, o sea, y no tal vez propiamente porque fueran gigantes, sino Sí, porque dan ese aspecto de grandeza al pueblo. Y es que hasta aquí, te digo, los historiadores ortodoxos eso explican, así lo solucionan. Lo simplifican, vaya. Vaya, ajá. Sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué sale esta inquietud de los historiadores alternativos? Porque a su vez que mientras los museos, el Smithsonian específicamente, decretan así como, es que se describía a Gilgamesh como gigante porque era un personaje muy importante y muy poderoso. Está bien, lo entendemos todos, clarísimo. Pero luego vas y ves los templos y ves que son templos muy grandes. Sí. Ves que son templos no nomás grandes en el aspecto, digamos, de doble altura, triple altura, sino en cuestiones arquitectónicas. Dichos megalíticos, dichos templos están construidos con rocas, con piedras, ladrillos que son gigantes. Y que no tienen sentido. No tienen ningún sentido. Entonces, el tema de que existan arqueologías alternativas es porque la realidad, o los gobiernos, o la élite, o lo que quieras tú mencionar, nos puede decir misa, literalmente. Nos pueden decir misa, pero es muy difícil creerlo cuando de repente tú vas a estos megalíticos, tú los ves y no te cuadra la historia, güey. Sí, o sea, y las explicaciones van de muy simples cuestiones de, no, eran mecanismos de poleas o rampas y esto y lo otro. Sí, Igual, pero hay muchas otras preguntas que no nos estamos haciendo que de igual forma complican demasiado esto que estás comentando de meter una rampa, meter una polea o lo que sea. O sea, hay cuestiones que de verdad sí parecen hechas por una ayuda, y no me refiero que el ser humano no las haya hecho como tal, sino que pienso que en muchos casos se recibió una ayuda de la cual hoy en día pues no se tiene un registro o se desapareció. Porque evidentemente estos megalíticos tienen mucha falta de registro. Sí, o sea, sí. gran parte de su historia no está registrada. La mayoría de los megalíticos que existen hoy en la actualidad son un misterio, güey. Sí, incluso Todos. por ejemplo la historia desde estas de Stonehenge, que hablan desde la magia del mago Merlín hasta los gigantes que llegaron a Exacto. construirlas. Dices, cualquiera de los dos tiene el mismo sentido que hablar de 4,000 hombres que cargaron piedras día tras día y lograron... De poleas y todo eso. Exacto. Hay una historia que fíjate que nos han pedido mucho que incluso hagamos un capítulo exclusivo de esto, pero yo leí la historia y se los voy a contar porque tiene un lado que puede ser incluso malinterpretado, ¿no? Ok. Y estoy hablando de la Patagonia. Ok, Lugares sí, muy sí. famosos también, ¿no? Muchas personas a lo mejor ya saben esta historia y otras no. Pero el hecho de que la Patagonia se llame así va directamente relacionado a una interpretación de un conquistador que creía que eran gigantes los que vivían ahí, ¿no? Y es una historia muy interesante porque es un señor explorador, digámoslo de esta manera, un capitán que tenía un barco y varios otros caudillos, que es Magallanes, ¿no? El capitán Magallanes. Fernando Magallanes, que él llamó Patagonia a esos habitantes que encontró en el territorio de la actual Patagonia. Ajá. Él los vio y dijo, tienen las patas muy grandes. Entonces, de ahí como que proviene el Patagonia, ¿no? Durante siglos, esto que les acabo de decir, se popularizó muchísimo. O sea, de verdad, todos los españoles que llegaban a estas regiones, interpretaban que ese lugar de la Patagonia era la tierra de los Pie Grande, tal cual, de los Pie Grande. Pero esta hipótesis que después se iría como excavando un poquito más,
se iría cayendo poco a poco, porque esto pasa en 1512, estamos en pleno auge de los descubrimientos de tierras, ¿no? Ahí andaba ya un Cristóbal Colón, ahí andaban todos estos personajes muy importantes. El resultado de todo esto fue que este lugar, que se convirtió como en la tierra de los pie grande, después evolucionaría a la tierra de los gigantes tal cual. Y así se empezó a correr la voz. Y tiene una razón muy importante, porque en los relatos que empiezan a circular en Europa, los mapas tempranos de aquella época rotulaban que en esa zona de la Patagonia había seres con gigantismo y eran seres dinosaurios y todo esto. Y empezaron a proliferar, digamos, los grabados de colores cazando a elefantes, a mamuts, cosas así muy grandes por seres que también eran igual de grandes. Medio siglo después hubo otras expediciones de un señor llamado Francis Drake, que él vuelve a mirar con todo con una frialdad, un escepticismo ya después de medio siglo después, y él declararía: no son tan monstruosos ni tan gigantes como se los pintó. Okay. Dice: hay ingleses tan altos como los más altos que vimos aquí. Muy interesante porque... simplifica un poco esa... sí, porque compila realmente estos relatos y él va como nuevo explorador a estas regiones mágicas en donde pasa lo inaudito. Ajá. Y se queda muy decepcionado. Okay. Lo que sí es cierto es que sí eran un poquito más altos en cuestión, digamos, el español o el europeo promedio de esos entonces. Okay. El promedio en ese entonces era de 1,60 a 1,67. Sí. Y se dice que los que encontraron allá, pues todos medían entre 1,70 y 1,80. No sé si recuerdas que te comenté que... no recuerdo, en un museo, creo que fue en Louvre, que me tocó ver una de estas... armaduras medievales. Ajá. Ay, que eran chiquitas. Y que eran muy pequeñas. Sí, o sea, y eran supuestamente de adultos. Pues yo me quedé, qué extraño pensar que pues el humano de la Europa medieval era una persona no tan alta como hoy en día. Hoy en día son bastante altos. Sí, son bastante... o sea, todos como que de alguna manera crecimos más. La genética cambió. O algo. Pero algo pasó ahí en ese momento y desde ahí como que se quedó todo lo de la Patagonia como una leyenda. Sí. Y es que era fascinante en ese entonces, ¿no? En 1500 el descubrir una nueva tierra era fascinante, era emocionante, porque todas aquellas leyendas, ¿te acuerdas de la isla Brasil? Ajá, claro. Incluso ya existía un Magonia por ahí dando vueltas, ya existían cosas que nos hacían alusión a que el mundo era más grande y más interesante de lo que creíamos. Además que la influencia de la iglesia también nos mostraba que existían estas cosas, pues, ¿no? Sí. O sea, la iglesia nos validaba el hecho de que, mira, existen demonios, y existen vampiros, y existen hombres lobo, y existen duendes, y existe todo esto. Entonces el hecho de que esto pasara fue muy importante, pues, para el entendimiento europeo, pues, ¿no? Y aquí empezó como el tema del mito versus la realidad de los gigantes, porque lo que nació como un apunte de una bitácora de 1520 se convirtió tal cual en una marca de fanatismo en los mapas del mundo. En este tiempo también se escribió el Piri Reis. Por ahí también, ese era el mundo que la gente quería ver, pues. Entonces, sí se propagó muchísimo esta idea y todo, pero al final de cuentas la Patagonia no fue nada más que una simple leyenda que se salió un poquito de control. Por ahí me encontré una crónica que es de un cronista de la época llamado Antonio Pigafetta, que él supuestamente es un testigo de la expedición a esta que va Fernando de Magallanes. Ajá. Y habla de uno de los relatos como que más mencionados y por los cuales la gente en aquel tiempo, pues digamos que tenía esta creencia en los gigantes en esta región de la Patagonia. Y él explica en este diario que escribe que avistan a un humano muy grande. Pero te lo voy a contar para que, no sé, que la gente lo interprete también, porque está raro como lo comenta. Dice: era tan grande que los más altos de nosotros solo le llegaban hasta la cintura. Sí. Y estaba bien proporcionado. Y dice que Pigafetta escribió esto como un reporte oficial del viaje. No puso ni tipo metáforas ni nada, simplemente como un cronista, así lo escribió. Y dice: era un hombre que estaba cubierto de pieles con el rostro pintado de rojo y círculos blancos en sus mejillas.
portaba un arco enorme y flechas tan largas que un europeo apenas podría sostenerlas. No mostraba miedo, no mostraba hostilidad, solo se acercó con curiosidad. Los marineros, sorprendidos, comenzaron a ofrecerle pequeños objetos, espejos, cascabeles, cosas brillantes. El gigante solamente se reía con inocencia, fascinado con cada destello que le ofrecían. Su reacción era como la de un niño maravillado con juguetes. Y este fue, digamos, el primer encuentro que está como registrado, pero se dice que hubo muchos más que hablaban así de este tipo de historias. Justamente lo que acabas de mencionar, esto no era un escrito para vender. No era una leyenda, un panfleto con una leyenda. Ajá, no era alguien que quería escribir un libro acerca de estos seres. Era alguien que estaba escribiendo una bitácora de algo que estaban experimentando. Estaban viendo. Es muy curioso porque ese tipo de relatos son los que alimentaron mucho la leyenda. Cuando luego, medio siglo después, va Francis Drake y ve y siguen viendo, digamos, a estos hombres vestidos de esas maneras, pintados de esas maneras, ya dice, ay, bueno, no son tan grandes. Sí. Y quizás, y sí fue una pequeña exageración de ese momento, de una manera simpática e inocente, que luego destaparía una evolución muy grande del mito porque como te estaba platicando al principio, todo esto inicia desde muchísimos años previos incluso a Cristo, pues no, o sea, unos 2000, 3000, 4000 años que se habla de gigantes. Pasan los siglos, llegamos a Edad Media, se escribe esto de la Patagonia, y luego pasa algo en el siglo XIX que me pareció una locura, ¿no? Porque hasta este entonces, hasta el siglo XIX, todo eran relatos así de ese tipo, ¿no? Bitácoras de gente que veía cosas extrañas, pero en sí nada como tal una prueba fehaciente, una evidencia. Y pasa algo en el siglo XIX que me llamó mucho la atención porque, y no voy a querer venderles la moto a nadie, se llama... Esta edad, digamos, de los gigantes, de la cronología de los gigantes, se le llama la edad de los engaños. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer varias personas jugando un jueguito ahí medio, pues digamos, deshonesto e inmoral, en el que empezaron a aparecer un montón de evidencias de seres por ahí que son míticos, pues, ¿no? Y te voy a contar uno en específico, que es el gigante de Cardiff. Hay fotos y están impresionantes, ¿no? Pero lo vamos a platicar de esta manera para que no haya ninguna duda. Esto pasa en Binghamton, Nueva York, en 1867. Resulta que un día estaba una persona que se dedicaba a los cigarros, era un cigarrero, que era una persona escéptica llamada George Hull. Estaba discutiendo con un predicador, con un padre, sobre el pasaje bíblico de los gigantes. Están justamente hablando de esto de que en esos días se veían gigantes y todo eso, y como que estaban acalorados porque el padre decía que no existían los gigantes. Y este cigarrero, el señor George Hull, pues estaba de que pues si la Biblia lo dice, entonces la Biblia está mintiendo, y esa era la discusión, básicamente. Esa noche, en la cama, Hull concibe una idea. Dice, voy a fabricar un hombre petrificado. Voy a hacer una prueba de a ver qué tanto la gente me cree. ¿Sabes cómo? Entonces él empieza como viaja a Fort Dodge, Iowa, compra en secreto un bloque así de yeso de unos 5 toneladas de peso y lo envía en tren a Chicago, en donde él estaba residiendo en ese momento. En ese taller en el que él estaba trabajando le mandó a un señor, a un tallista llamado Edward Burkhardt, y a 2 escultores más que le dieran forma a ese bloque, que le dieran forma de humano, de un ser humano. Como el bloque era tan grande, pues resultó ser de unos 10 pies más o menos, algo más de 3 metros, el hombre así. Resulta que todo era un plan de él, tal punto de que incluso bañó esta escultura con ácido sulfúrico, lo raspó la superficie y con una tabla llena de agujeros simuló, hasta de cuenta, como poros de la piel. Así, porque estaba desnudo el ser, ¿no? Hull incluso arrancó el cabello y la barba, se arrancó él mismo el cabello y la barba, porque él sabía que esas cosas no se petrificaban, digamos, ¿no? El resultado, el vato creó un fósil humano listo para la función. En 1868, Hull entierra este gigantesco espécimen en una granja de su primo, llamado William Stuff Newell, cerca de Nueva York también.
Allí estuvo un año casi enterrado, ¿no? Ujú. Yo digo que para que también agarrara más veracidad Sí. el fósil este. En 1869, un año después, dos trabajadores que también estaban contratados por el mismo Hall para descubrir a este ser, van, excavan y de repente encuentran un pie de 50 centímetros así, Ujú. y luego empiezan a seguir excavando y pues encuentran el ser. Ajá. Lo agarran, lo mueven y lo ponen en la casa de Hall, y Hall empieza a cobrar 50 centavos por 15 minutos de ver al gigante. Ok. De ver al gigante. En la primera semana, miles de personas hicieron fila ante el hombre petrificado, que se le empezó a conocer así. Algunos lo declararon como una prueba viviente de que los gigantes bíblicos y otros de otras leyendas existían, pues, ¿no? Hall vende la participación a un sindicato de exhibidores liderado por David Haunham Ujú. y lo llevan a Syracuse. Ajá. Ahí aparece un personaje que también ya hemos hablado de él, de P.T. Barnum. Sí. Aparece P.T. Barnum, ofrece $50,000 por la obra, por la obra. y le dicen que no. No. Estoy viendo aquí unos panfletos de unos Ujú. del circo, o sea, de cómo porque- cómo lo anunciaban. Porque P.T. Barnum, pues fiel a sí mismo, le vale, Sí. y él crea una réplica, güey. Ok. Él crea una réplica y lo muestra como verdadero. Y ahí empiezan a hacer un conflicto bélico, digamos, de gigantes. Ok. Entre el falso y el falso. Ok, y el ¿Te más fijas? falso. Y el más falso. Ok. La frase, hay un tonto nacido cada minuto, empieza a circular alrededor de todos estos, de estas comunidades de los gigantes y así. Ujú. El caso es que George Hall demanda a P.T. Barnum, todavía se pone a demandarlo. Ok. Cuando al final de todo no le gana la demanda a P.T. Barnum, George Hall admite que todo esto haya sido un montaje, que no era real, y en febrero de 1870 un tribunal declara falsos tanto el de George Hall como el original y la copia de Barnum, Ujú. y el país ríe y aprende, porque el deseo de creer es el mejor socio de cualquier estafador. Ujú. Es algo que se empieza a creer, y es por eso que en esta etapa de la historia se le conoce como a este episodio como la era de los engaños, pues, ¿no? Ujú. Porque después de esto Pues salen otros críptidos. salen otros críptidos. Por ejemplo, P.T. Barnum no es el primero que se avienta. Sí, pues güey. fue el de la sirena. La sirena tiene varios, pues, ¿no? Ahora, hoy en día, este coloso que todavía se puede visitar, ya pasa más bien como una curiosidad histórica, pues, ¿no? Sí. Además presentaba Sí. también a estos del freak show como un tipo de, digamos que de anomalía más allá, sobrehumana. O sea, Sí, y tenían a un hombre muy alto también, Ajá, que era el sí. hombre más alto del mundo. sí, o sea, presentaban las cosas como si fueran sobrenaturales o algo así, cuando en realidad eran padecimientos ahí, digo, de tipo médico que tal vez no eran tan conocidos en la época o eran difíciles de encontrar, y el tipo los utilizaba para lucrar. Y es curioso porque George Hall no se detuvo ahí. Como a los 5 o 7 años volvió a sacar otra réplica, volvió a querer hacer un montaje, pero ya su credibilidad ya estaba echada a la basura, pues, ¿no? Incluso se habla de que en ese momento, en 1876, Hall como que sí dice, voy a hacer esto un poquito más serio, ¿no? Y agarra, y en vez de haber comprado un bloque así de una roca, lo que hace es que arma al ser con piezas de roca, con arcilla, con hueso molido incluso, y incluso mete pelo de animal. O sea, lo quiere hacer un poquito más realista, pero pues ya nadie le cree. Y esta es la edad de los oaxes, que también se les habla así a los cuerpos de los gigantes, que fueron más bien artesanías, pues, ¿no? Ujú. Y que te digo, todavía se puede encontrar, todo lo puedes ir a ver en un lugar llamado el Fenimore Farm and Country Village, que era el antiguo The Farmers Museum, y ahí está la copia y está la original, pues, ¿no? Ok. Yo sí consideraría como que estaría chilo verlo, ¿sabes? Claro. Porque No, eso es pues, parte de la historia, pues. Sí, sí, o sea, y digo, lamentablemente estos casos cuando se presentan en contraste con otros casos que han sucedido en la historia, donde sí se han encontrado cosas. Ujú. Concretamente,
este tipo de arqueología que luego se termina silenciando, se termina callando, terminan siendo demeritados por esos casos. Totalmente. Específicamente. Sí, ellos tienen completamente la culpa porque la idea del gigante pasa inmediatamente a ser de la entretenimiento. Sí. En vez de llevarse a un campo científico de investigación seria, güey. Ahorita, por ejemplo, que hablábamos de esto de la Patagonia, igual yo pienso otra cosa también. O sea, no creo totalmente como en la parte de decir, pues, no había gigantes. No decirlo así, sino que creo que había personas que eran o seres humanos que pertenecían tal vez a tribus que fueron desapareciendo con los años. De hecho, dentro de esas mismas se hablaba de, por ejemplo, que estos mismos que se les presentan así con las caras pintadas y todo, vivían en unas tipo chozas hechas de pieles y todo esto, y tenían un tipo de comunidad, pero parecían vivir como en otra época. Es algo que se menciona no solamente aquí, sino que en otros lugares del mundo que se ha visto sociedades de gigantes o se han conectado con estas historias que ahora son leyendas, entre comillas leyendas, porque yo creo que son más crónicas o relatos de sus días que desaparecieron. Pero en realidad creo que sí hubo comunidades de personas que eran de verdad para el día de hoy gigantes. O sea, hablar de personas que tal vez sí no medían 5 metros, pero sí medían 3 metros o 2 metros. Como la que dijimos en África, ¿te acuerdas? Sí. Que son gente muy alta. Gente muy, muy, muy alta, pero ¿qué tal si hubo algo incluso más grande en la antigüedad? Sí. Obviamente que la ciencia y todo esto, pues la verdad es que no sé por qué razón, y creo que nunca lo sabré al 100% de por qué se empeña en desprestigiar esta parte o querer como buscar la alternativa que no, a pensar a que, a ver, ¿y cómo sí? ¿Y cómo sí? ¿Y cómo sí se puede, no? Porque toda la ciencia te indica, ¿no? El gigante no es factible. Fisiológicamente no es posible. Incluso los relatos, por ejemplo, de Kandar, de la lanza, que se dice, bueno, que ni siquiera entre varios hombres podrían una lanza. Se supone y eso te lo platiqué no hace mucho tiempo, que por una ley física, sí, es cierto. No sé, un gigante no podría tanto peso. Porque al igual como pasa, es como una ecuación que se hace. Sí, o sea, no más grande significa más fuerza. Exacto. De hecho, todo lo contrario. O sea, y lo busqué porque dije, no me acuerdo cómo se llamaba o sea, esta ecuación que se hace, ¿no? Pero esto se le llama la ley de la escala. ¿Ley de escala? La ley de la escala. Y esto de diversos autores lo han postulado para diversos tipos de ecuaciones y cosas de física, ¿no? Pero en teoría es por esto mismo, porque una hormiga podría hasta 50 o 100 veces su peso, porque entre menor es, digamos, que el ser, mayor fuerza tiene para cargar. Esto, como en esencia, digo, no soy físico ni nada de esto, pero en teoría un gigante no podría su propio peso, ni siquiera su propio peso. Y eso según esta misma ecuación. Eso fue, digamos, lo que le habrá pasado al Gigantopithecus, güey. El Gigantopithecus, de hecho, es mucho más factible por la simple cuestión que no se erguía en sus dos. Estaba como sentadito. Estaba en sus 4 extremidades. Pero era un homínido ese. Era un homínido de casi 4 metros. De casi 4 metros. El homínido más grande registrado en la historia, y por lo menos encontrado, ¿no? Pero sí, la diferencia de este homínido es que, y una razón por la cual un gigante no podría estar erguido, es porque por su propio peso. Sí, pero fíjate qué curioso. Te mencionó al Gigantopithecus, y claro que vamos a poner aquí unas imágenes. Es sorprendente porque, uno, es pelirrojo. El Gigantopithecus tiene el color del pie, del pelo, del vello, es como terracota, no es rojo, sino es como café, pero rojizo, pues, ¿no? Sí. ¿Y por qué lo digo? Porque desde ahí nosotros podemos empezar a creer en los gigantes, güey. Sí. Porque el homínido más grande, que fue el Gigantopithecus, coincide en descripciones de fuerza y tamaño a los descritos desde la época sumeria, pues, ¿no? Sí. Pues sí, no estamos diciendo que Gilgamesh haya sido un Gigantopithecus. Ajá, sí. Más bien es lo que hemos estado viniéndoles diciendo. Como esta digamos que relación genética que existe. Exacto. Es como
en algún momento, o sea, hay que entender la evolución de manera horizontal, siempre se los menciono, ¿no? No como una escalera. Uh-huh. O como también puede ser como un árbol o algo así. Como un árbol que está ramificadísimo. A todas partes. Entonces, ¿qué pasa si una de esas ramas estaba por el lado del Gigantopithecus, güey? Y allá se creó una descendencia, unos linajes. Sí, un homínido con la capacidad tal vez para elaborar sus herramientas, para... Que no está extraño, ¿eh? Yo hace poquito acabo de ver un video que muy interesante, se los recomiendo mucho. Es un canal que se llama Pero esa es otra historia. Se lo recomiendo muchísimo, ese canal es buenísimo. Y él habla, en ese momento, en ese video que estaba viendo, perdón, estaba hablando de que el tema de las herramientas no es tan moderno como creemos. O sea, no es reflejo del principio de nuestro desarrollo cognitivo, sino es algo que incluso algunos chimpancés en el África, en Madagascar y así, crean sus propias herramientas que son obviamente muy pues austeras y así, pero sí le sacan filo a las piedras. Sí. Cositas de esas sí existen y no es realmente muy extraño, pues, ¿no? Sí. Y fíjate que hay una historia que conecta muchísimo, que son los gigantes pelirrojos de Lovelock. Este es uno de esos misterios que de verdad podrían explicar muchísimas cosas, pues, ¿no? Porque esto pasa en Nevada, a orillas de lo que alguna vez fue el lago Humboldt, en los Pauité. Los Pauité era un pueblo nativo de la región. Estos vatos conservaban una tradición transmitida por generaciones y generaciones y generaciones, de boca en boca, de anciano a jóvenes, que hablan de una raza antigua que era muy grande, que era descomunal, que tenía el cabello rojizo y los llamaban los Síteca. La palabra Síteca significa para ellos los comedores del tule, una planta acuática fibrosa que contiene muchos vitaminas y minerales, pues, ¿no? En la versión oral transmitida a los exploradores del siglo XIX, también se añadía un rasgo más, y que era un matiz un poquito más siniestro, que hablaba de que ellos, pues, practicaban la antropofagia, el como lo que se hablaba un poco en el libro de Enoch de los Nephilim. Exacto. Este relato me parece de los más parecidos a lo que se describe en el libro de Enoch. Lo extraño aquí es que estamos hablando de Nevada, en América, güey. O sea, sí. Muy lejos de donde nacen estos relatos, pues, ¿no? Según estos leyendas y todo de los Pauté, antes de que sus ancestros dominaran las llanuras, los Síteca señoreaban el territorio. ¿Qué significa señoreaba? Pues que eran los jefes territoriales del lugar. Sí convivían con ellos y todo, pero eran básicamente de la cadena alimenticia, estaban en la punta, pues eran más fuertes, eran los hombres y mujeres más desmesurados y más grandes, de una fuerza brutal, que practicaban esto de alimentarse de ellos mismos. Sí. El cabello rojizo o anaranjado era también un detalle extraño en una región donde pues tal rasgo no era para nada común. O sea, esto sí directamente yo creo que cruzaron el estrecho de Bering, a mí me parece, ¿no? Se decía incluso que perseguían a los Pauté y a otros pueblos más pequeños para, pues, alimentarse de ellos, ¿no? El mito describe un tipo de asedio constante a estos gigantes porque ellos eran muy temidos, pues, ¿no? Les tenían muchísimo miedo, y en una de esas, los Pauté, y algunas tribus aliadas se juntaron para atacar todos a estos seres, a los Síteca. Y lo que hicieron fue algo que es una locura, porque a todos ellos los agarraron y con fuego así los empezaron a acorralar a una cueva. Los metieron a todos a una cueva, y cuando estaban todos adentro, hace cuenta que lo amontonaron un montón de ramas y troncos e incendiaron la entrada de esta cueva. Sí. ¿Qué pasa? Pues los que estaban adentro de la cueva, los Síteca, pues empezaron a ahogar todos. Empezaron a asfixiarse porque todo el humo del combustible de la llama estaba entrando en la cueva, y esto pues en teoría terminó de extinguir a esta raza. A estos esta raza, pues, ¿no?
Esto es lo que cuentan ellos. Esto es lo que cuentan ellos. Eso es según la leyenda. Pero aquí la historia toma un giro inesperado en 1911. Porque hubo unos mineros que buscaban guano de murciélago. Así, estaban investigando, haciendo la espeleología, pues, ¿no? De repente se topan con esta cueva de Lovelock e hicieron algunos, digamos, descubrimientos sorprendentes, porque se metieron y mientras más se metían, llegaron a una cámara muy grande en el que ahí encontraron restos humanos, huesos, prendas gigantescas. Ok. Sandalias de 38 centímetros de largo, Sí. cestas, armas, herramientas que parecían pertenecer a algún pueblo distinto a los pautés, pues. Algo de diferente ornamentaria, diferente todo. Incluso había fragmentos de cráneos y cabellos que algunos describieron que tenían un tono rojizo. Algo muy loco, porque esos mineros realmente no estaban buscando y no conocían las leyendas de lo que había pasado ese día con la extinción de estos seres. Y por ahí hay unas, de hecho, imágenes de esto. Es que más de 10,000 fragmentos se encontraron y los mandaron a un lugar. Sí. Al Smithsonian. Sí, hay algunas imágenes de la... Pues ahora como se muestra en los museos, ¿no? Esta información. Pero no, es que no todas. O sea, porque sí había también más chiquitos, normales y así. Pero los que eran gigantes son los que se mandaron a museos, así como el Smithsonian, a laboratorios para su investigación. Y oficialmente la arqueología ortodoxa identificó la cultura como indígenas normales, una rama de los Pauté, pueblos prehistóricos, pueblos mucho anteriores, pero no satisfació mucho a las personas porque los conspiranoicos empezaron pues a atar cabos, pues, ¿no? Sí. Y de las dos opciones, o sea, la versión oficial dijo que los restos humanos hallados eran de tamaño normal, que no pasaba nada, que era de 1,70 en promedio y ya. Y que el cabello rojizo no era que fueran pelirrojos, sino que era como un efecto de la descomposición del cabello en la al paso de los años. Despigmentación del cabello. Pero yo no les creo. Y existe la versión conspiranoica. Y aquí es donde empieza una de las teorías más locas que yo he encontrado en todo lo que llevamos de proyecto. Y es que el Smithsonian confiscó y ocultó a estos esqueletos, estas piezas de artesanías, y las eliminó para siempre. Las eliminó porque el tema de aceptar que estos seres existieron pondrían aprietos a muchísimas personas. De entrada, una narrativa universal e histórica de los sucesos ocurridos en nuestra historia como seres humanos. Si se aceptase la idea de que los gigantes existieron o existen, rompería muchas cosas en nuestro status quo y en nuestra realidad. Y ahí me puse a investigar. Pero antes de hablar de eso, quiero que me cuentes una historia. Bueno, y de hecho hay algo ahí que te lo voy a contar porque se conecta con eso. Sí. Primero que nada, hay una cuestión que ya pasó hace algunos años que supuestamente dio con algunas evidencias, ¿no? No sé si recuerdas aquella vez que platicamos también de un lugar que está en Texas, que es el Muro de Rockwall. El Muro de Rockwall. Que en este lugar supuestamente también encontraron unos cráneos gigantes y también fueron titulares en su momento, de los años 1900, de noticias. Se encontraron avistamientos de huesos gigantes. El punto es que en este lugar, al igual como pasa en muchos otros lugares, como que la historia no cuadra. No dio para más. O sea, simplemente se habló de esto, se quedó callado y ya nadie dijo nada, pero encontraron cráneos gigantes de algo, ¿no? Oye, pero qué raro que no pasara nada, ¿no? Exacto. Y de hecho, o sea, simplemente hablar de esta construcción de un gran muro que está en Texas y que incluso personas que en los comentarios hemos visto que viven cerca de Rockwall no conocían de esta información, me pareció muy curioso. Sí, y de hecho creo que incluso Rockwall tiene la presencia de ser como la construcción más antigua de toda América, ¿no? Puede ser una de las más antiguas. Pero como está tan poco investigada, o sea, realmente la datación así como a primera
a primera investigación dio con un datado de como 8,000 años atrás, sí dijeron, ¿qué es esto, no? 8,000 es demasiado. Es demasiado. O sea, y estamos hablando como de una región donde supuestamente este tipo de cosas no se dieron hasta épocas contemporáneas. Bueno, con este contexto, o sea, realmente me di cuenta que hay varios casos que ha pasado muy similar y la historia simplemente lo deja callado, lo deja silenciado, o con una simple nota así medio científica o algo así, dice, no, eso era falso. Hay una cosa que pasa en Loja, en Ecuador. Hay un pequeño pueblo llamado Changaymina. Este nombre es porque el significado de Changaymina es literalmente mina de huesos. Durante algunas generaciones, las comunidades locales habían contado historias de seres gigantes que vivían en esta zona. Habían leyendas de tumbas que estaban ocultas en el lugar con restos de estos antiguos seres que coexistían con las comunidades. Recordemos que en Ecuador también hay otros lugares, como la Cueva de los Tallos, donde también hay historias que se asocian directamente con gigantes. Tablillas gigantes que fueron fabricadas por algo que muy posiblemente no fue humano. Sin embargo, bueno, con toda esta historia o estas leyendas, solamente se pensaba como una leyenda. Pero todo cambió en 1965, cuando un sacerdote católico llamado Carlos Miguel Vaca, que era básicamente el sacerdote del párroco de la zona y era un apasionado también de los temas de arqueología, así posiblemente como podría ser un Crespi o algo así, que también se metían y les gustaba como conocer de las culturas, saber qué más había. A mí me suena el nombre de ese padre. Sí, porque de hecho ya lo hemos mencionado en alguna conversación nosotros, pero es por esta cuestión que es tan conocido su nombre, porque se dice que gracias a él se organizaron excavaciones junto con los habitantes de esta comunidad de Loja. El interés particular era saber qué había como en los vestigios del pasado precolombino en la región, o sea, qué podían encontrar, saber un poquito más de la civilización antigua, pero lo que encontraron en ese lugar fue una locura. Dicen que cuando hicieron las primeras indagaciones, cuando empezaron a excavar, casi que luego empezaron a dar con cosas raras. Primero eran huesos que no tienen sentido, ¿no? Como huesos con una longitud muy larga. Restos óseos que estaban muy, muy anómalos. Primero pensaron que eran de animales. Luego dijeron, a ver, esto no es de un animal. O no sabemos qué animal es, ¿no? Y es ahí cuando se dieron cuenta que eran huesos humanos, pero gigantescos. Y lo más, digamos que importante dentro del hallazgo fue una fosa que encontraron, que era como una fosa de la parte donde encuentran como una parte de un pelvis femenino, pero de una dimensión gigantesca. Muy grande. Gigantesca. Dicen que medía aproximadamente 3 veces lo que un ser humano promedio mide. Coincide entonces. Coincide totalmente con las descripciones de los gigantes que hemos estado hablando. 4 o 5 metros. También dicen que aparecieron costillas enormes, pero estas eran como de otros seres, no eran del mismo hueso, de la misma zona donde encontraron el pelvis, pero esto fue como lo más evidente por la forma. También encontraron vértebras, encontraron fragmentos craneales, pero no cráneos como tal completos. Obviamente que estos vestigios ya era algo increíble, ya era algo que dijeron, bueno, esto no encaja con la ciencia, no encaja con nada que se haya descubierto antes, tenemos que difundir lo que está pasando en Changaymina. Y para ellos obviamente no era una sorpresa. La comunidad dijo, pues claro, pues aquí vivían gigantes antes. El problema fue que pues cuando empezaron a mostrar estos huesos, obviamente que como había tradiciones orales en torno a la creencia, pues muchos creyeron que primero era mentira, que no es cierto. Y algunos ancianos que incluso, o sea, conocían la región, hablaban de que sí, ellos sabían que perfectamente que en ese lugar habían sepultado en la antigüedad a los seres que vivían ahí. La parte complicada es que el padre de Carlos Miguel Vaca tomó bajo custodia los restos y se convirtió básicamente en el guardián de los huesos de gigantes.
conservó durante años estos huesos y los mostró a visitantes, investigadores y curiosos que llegaban a la zona. Y muchos testigos dijeron, eran huesos gigantes, de humanos grandísimos. Pero es ahí cuando entra lo complicado, porque en realidad como que este tema, para la comunidad científica, al no poder indagar o no poder como que introducirse bien al tema, argumentaron que esos huesos no podrían ser como de realmente de un ser humano, porque pues no era algo factible, nunca se ha visto, etcétera. Y pensaron que eran animales de la zona, que tal vez eran animales prehistóricos que habían encontrado huesos ahí. Sí. Pero ahí estuvo la evidencia física durante muchos años y exhibida al público en general. Nadie pudo negar que eran huesos realmente pues que no fueran humanos. Aquellos que los vieron dijeron, esos huesos son 100% reales. Lo que faltó pues fue el estudio sistemático de estos huesos para saber realmente si un análisis formal que diera que pues eran huesos de humanos. Pero más allá de esto, el caso de Loja es como la única evidencia física que ha existido realmente a más testigos posibles. Sí. Porque, sabemos la historia también. Hace no mucho hablamos de la reliquia de Bir Hoker, que pasa en Egipto. También este dedo gigante que encuentra un explorador, que básicamente se lo muestra a una persona de la región y le dice que es una reliquia familiar. Le pide, creo que $50 $20 para ver, o 30 para ver. No me acuerdo, era como un 3, no me acuerdo, Ajá, 30 o 300. $30. Igual vamos a poner las imágenes porque Sí. son sorprendentes, ¿eh? Este supuesto dedo, pues las únicas evidencias son las fotos que están viendo en pantalla. Sí. Realmente ese dedo no existe, porque después pues este explorador ya decide volver a intentar recuperarlo, verlo, comprarlo, lo que sea, y ya no encuentra a la persona que se lo muestra. Pero la falange del dedo es totalmente la de un dedo humano. Sí, no es un dedo con gigantismo, como se ha pensado con la macrodactilia, que es a veces este padecimiento que inflama las sí, nada que ver. De hecho, las extremidades. ¿en qué capítulo hablamos de...? Creo que hablamos en uno que hablamos de arqueología, que hace poquito hablamos de ese muy tema. poquito hablamos de eso, así que si ustedes no saben de lo que está hablando Minor, tenemos un capítulo completo en el que ya van a saber. Así es, sí, que es de arqueología oculta, pero sí. ¿Y los huesos estos de Loja dónde quedaron? Estos huesos supuestamente quedaron ya, o sea, con el tiempo, los ocultaron por miedo a que se perdieran. Hay algunas imágenes, algunas fotos que están por ahí en internet, pero la verdad es que yo no estoy seguro si sean reales. Es que la verdad... No me gustaría decirle a la gente que es real, porque no estoy seguro. Mira, es verdad que muy pocas evidencias fieles o confiables existen de los gigantes, güey. Sí. Una de ellas es la del dedo, por eso la pusimos. No puede no estar en este capítulo esa evidencia, porque es de las, yo creo que más grandes evidencias, sin duda, de gigantes. Pero sí es cierto que si tú buscas huesos de gigantes en Google te van a aparecer muchos. Sí, incluso los casos se te van a mezclar, porque te van a poner que esta Exacto. evidencia salió de esta cueva y no sé qué. Y no es tan fácil. Y de hecho, o sea, es parte del por qué también, te quería mencionar esto. Porque hay una persona que encontré por ahí que se va a conectar con lo que querías comentar ahorita, Sí. que es Ross Hamilton. Ross Hamilton es un académico que es básicamente un investigador independiente. No voy a decir que es un científico renombrado. Él habla de una teoría bastante curiosa en torno a un estudio que hizo en unos montículos ceremoniales en el Valle de Ohio, que son fueron unas cosas que hicieron para unas estructuras hechas por unas culturas llamadas la Andena, que esta fue entre el año 1000 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo más o menos, y la otra es la Hopewell, que fue 200 años antes de Cristo. Estas han construido como unos montículos ceremoniales que están ahí todavía en estos valles. Por algunos años este señor estudió estos montículos y estas edificaciones antiguas para, digamos que primero que nada, entender cómo las culturas antiguas podían construir este tipo de cosas, con qué tipo de conocimiento de tipo matemático, de tipo arquitectónico, porque sí tienen perfecciones geométricas, tienen alineaciones astronómicas, como pasa con las pirámides.
Pero en concreto estas fue las que él estudió. Ok. Hamilton empezó a preguntarse algo conforme pasaron los años y empezó a decir, ¿realmente las culturas así solitas, como seres humanos, pudieron haber hecho esto solas, así? Y empezó a pensar que tal vez no. Y es ahí cuando, en lugar de aceptar la versión oficial de todo esto, empezó a indagar en que aquellos pueblos indígenas eran sociedades mucho más complejas que solamente eso. Eran sociedades que tenían un legado conectado a otros seres que eran muy similares a ellos, que eran gigantes. Y en ese momento es cuando él empieza a investigar no solamente esto, sino que se va a notas de periódicos, se va a hacer entrevistas, se va a preguntar a un montón de personas acerca de otras cuestiones que conectan a estos antiguos seres con nosotros como culturas antiguas. Y por esto mismo, en el 2007 Hamilton publicó una obra que fue la más conocida que tiene, que se llama Una tradición de gigantes. Esta obra reúne un montón de notas, de recortes de periódicos antiguos, de informes de sociedades históricas locales de diferentes regiones y testimonios de cronistas del siglo XIX acerca de gigantes. Todo esto está súper bien documentado y no lo presenta así como tipo relatos de gigantes, ¿no? Sino que, a ver, esto es lo que hay, esta información se da, ¿hay gigantes o no hay gigantes aquí? Y en estas notas, él como que en diversas, digamos que estas hipótesis que va desarrollando, se va dando cuenta que los seres tienen muchas similitudes entre relatos, entre crónicas y entre estas mismas notas de los periódicos. Dice, los esqueletos que se han encontrado a lo largo del tiempo son entre 2,40 metros a 3 metros. No son tan altos, pero son gigantes a comparación de lo que creemos. No, si 3 metros es mucho, güey. Habla también de estos detalles extraños que se han encontrado en diferentes lugares, regiones, incluso como lo hemos dicho aquí en Sonora, de cráneos alargados. Pero no solamente como alargados como lo hacen en culturas... todavía se usan. Exacto, algunas culturas actuales. No, cráneos alargados, pero estos cráneos con unas proporciones un poco más grandes de las que un ser humano normal podría tener. Además también hay una descripción muy peculiar de las dobles hileras de dientes que tienen. Sí. Eso también es otro punto como que ha dado de qué hablar, de que dicen tal vez ese homínido tenía doble hilera de dientes. La otra es que hay muchos relatos de huesos que se exhibieron brevemente y luego desaparecieron, como este de Loja. Hay otros testimonios también de indígenas que hablan de hombres altos, poderosos y descendientes de los antiguos. De los antiguos o los dioses. Y esto se repite en Sumeria, en todas partes, en Mesoamérica, en muchas partes, la antigua Mesopotamia. Hay muchos lugares donde se ha hablado de todo esto y básicamente esta obra lo que hace es que logra juntar todo esto para reunir como todas estas hipótesis. Hay un caso en concreto que Hamilton presenta, que es el caso de Serpent Mount, que es un montículo que tiene forma de serpiente en Ohio, que se extiende por más de 400 metros. Dice él que no solo era como un monumento ritual como los que existen en esta zona, sino que también hablaba de conocimientos astronómicos avanzados, porque coincide con las fases estas del solsticio, los solsticios, las fases lunares, etcétera, y demuestra también una intencionalidad matemática, geometría y todo esto. Esto lo hicieron, está muy padre, la serpiente, el monte serpiente, ¿no? Sí, y esto pues obviamente para la época, o sea, dice, supera, pero por creces a las civilizaciones de aquellos años. Es muy impresionante pensar que lo hicieron. Además, dice que hay muchos otros montículos donde se han encontrado, y esto a manera obviamente de testimonios directamente de las tribus, individuos restos de individuos de talla sobrehumana, restos de estos individuos grandes, de gigantes. Entonces él cree que estas edificaciones que estamos viendo no solo fueron hechas por ellos, sino por estos personajes que también coexistieron con ellos durante muchos años. Y en esta investigación Hamilton se apoyó muy muy fuertemente en reportes de este siglo XIX que propiamente pues sacaron desde sociedades arqueológicas locales que daban con estos restos,
granjeros curiosos que de repente andaban por la zona y encontraban restos así muy evidentes de estos seres. Y en muchos periódicos, por ejemplo, hay notas de que en Marion, Ohio, en 1872, se reportó un esqueleto de 2,70 metros de altura. En West Virginia y Kentucky también habían notas de cráneos enormes con dentadura extraña. En Wisconsin había hallazgos de esqueletos que supuestamente tenían doble hilera de dientes, con tallas enormes de proporciones de brazos y extremidades muy, muy, muy largas. Él cree que toda esta información a partir del siglo XIX fue cuando se empezó a cortar. A cortar, justamente. ¿Y sabes qué pasó en el siglo XIX? Esa es la teoría que él también tiene. La fundación del Smithsonian. Por eso quería mencionar. Sí, de hecho, todo lo que acaba de decir el Minor es verdad. Así. Sí. No, es que es muy curioso porque la verdad la mayoría de las personas no saben esto. No saben la cantidad de hallazgos y descubrimientos que han habido en torno al tema de los gigantes. ¿Por qué? Porque así como lo mencionamos también, las evidencias son muy escasas y no es una casualidad. O sea, no es una casualidad que no haya fotos, que no haya huesos exhibidos, porque han sido cuidadosamente sacados de la historia por esta organización. Meticulosamente. Y digo, para empezar con esto, primero tenemos que entender qué es el Smithsonian, pues, ¿no? Este fue fundado en 1846, en el siglo XIX. Sí. También en la misma época en la que P.T. Barnum y George Hull estaban ahí peleándose con sus gigantes. Y este lugar agrupa más de 150 millones de objetos. Es un museo con 150 millones de objetos. Entre fósiles, artefactos arqueológicos, especímenes biológicos, piezas tecnológicas, obras de arte, de todo. Esto lo convierte en el archivo físico más grande del planeta, güey. Es nuestra biblioteca de Alejandría moderna. Sí. Así. Casi tan grande como la que tienen en las profundidades del Vaticano. ¿Se dan cuenta? Oye, ¿cuál será más grande? ¿Cuál será más grande? Allí se supone que están los restos de dinosaurios, los trajes espaciales de la NASA, los huesos de megafauna extinta, o sea, de grandes caballos, mamuts, arte precolombino, instrumentos de pueblos originarios, reliquias de la historia de Estados Unidos y de todo el mundo. Esto sí está en Estados Unidos y nace en Estados Unidos, pero pues ya es mundial, o sea, ya le mandan, digamos, en Europa le mandan al Smithsonian, pues así las cosas para analizar y así. Sin esta colección, es muy importante el Smithsonian, o sea, no todo es conspiración, ¿no? Claro. Sin esta colección de los 150 millones de artículos, gran parte de nuestra historia no existiría, güey. O no se pudiera comprobar, digamos, ¿no? Con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Porque el Smithsonian materializa la memoria del ser humano, güey. Nos permite, digamos, contrastar los mitos antiguos con los objetos que estamos viendo, las leyendas con evidencias tangibles. Es muy importante. Sin embargo, como digo, con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El Smithsonian también es una institución. Claro. Es una institución y es una institución casi gubernamental, con todo lo que conlleva eso. Toda la burocracia, toda la corrupción, todo el negocio que hay abajo. Así que el Smithsonian es una institución corrompible, porque echa la ley, echa la trampa. Entonces, en el imaginario colectivo conspiranoico, el Smithsonian es visto como un guardián que oculta la verdad. Básicamente, güey. Sí. Porque, digamos, los gigantes, las anomalías, los artefactos imposibles, incluso se meten con el tema no humano, pues, con teorías que podrían explicar a lo mejor ciertos megalíticos y cosas extrañas con una respuesta contemporánea a involucrar un poquito a los extraterrestres y estas cosas. Ellos también pudieran hacer esas cosas, sin embargo no lo hacen. Si un granjero, digamos, en 1870 enviaba un hueso de un gigante, el Smithsonian podía analizarlo y dictaminar que era un gigante o que era un mastodonte. Ok. Dime tú, ¿qué escogieron? Pues el mastodonte, ¿no? Esto generó, obviamente, la percepción de que ocultan pruebas. De que cuando en realidad
estamos viendo la prueba de algo insólito. El Smithsonian solamente lo etiqueta como no es lo que tú crees y vámonos, pues, ¿no? En este sentido, el Smithsonian funciona como un punto de choque entre lo que deseamos creer y lo que podemos demostrar, güey. Entonces es bien fuerte la figura de esta institución. Sí. Lo que vemos en las vitrinas del Smithsonian se vuelve para millones de visitantes la versión oficial del mundo. Por eso, la importancia de este lugar es doble. Construye confianza pública, pero también alimenta sospechas conspiranoicas. Porque si el Smithsonian dice esto es lo que hay, se convierte en una autoridad absoluta, güey. Sí, un paradigma de todo absoluto despierta resistencia. Todo. El Smithsonian encarna un dilema. ¿Es un arca de la verdad o un cofre que oculta los secretos? Para los escépticos y los teóricos de la conspiración, es la institución que decide qué es real y qué no. Para la ciencia, es el gran repositorio o museo que garantiza que el conocimiento no se pierda. En ambos casos estamos viendo, obviamente, una institución poderosa y una institución que funciona, que es necesaria, pues, ¿no? Que es necesaria. Sin embargo, bueno, los defensores de la conspiración dicen que la institución oculta los restos para proteger la versión oficial de la historia. ¿Y cuál es? La teoría de la evolución de Charles Darwin. Esa es la realidad, ¿sabes? Y hubo fricciones en su momento para aceptar esto científicamente. Sí. Recordemos, y me encanta a mí siempre mencionarlo, las caricaturas de Charles Darwin, donde él es la cabeza de él así con cuerpo de simio. Así. Sí. Entonces, hubo una resistencia católica y de fe ante los postulados de Charles Darwin. Sin embargo, las pruebas que él propuso pues fueron suficientes para convencer a todo un sistema científico. Básicamente, mientras el Vaticano controla la iglesia, el Smithsonian controla la ciencia. Son los dos poderes, pues. Entonces, los dos igual de mentirosos y los dos igual de peligrosos, ¿no? Claro. Y de necesarios también. No, y es que yo creo que esto, o sea, y viene pasando desde hace mucho más tiempo de lo que creemos, que esta institución tal vez no se formaba como con nombre, con legalidad, fe y legalidad, pero realmente la cosa, la práctica viene desde muchísimos años atrás, o sea. Ahora, imagínate tú, el Smithsonian es la cara de la ciencia y el Vaticano la cara de la religión católica, porque hay muchas religiones en el mundo, pero digamos que son los dos grandes poderes. ¿Qué pasa si el Smithsonian acepta que hubo gigantes? Está aceptando los Nephilim, está aceptando a Dios. Es un golpe contra la iglesia. No, es un golpe para ellos mismos. Porque si en dado caso estamos viendo estas dos instituciones como dos grandes poderes que están encontrados, ahí uno le estaría dando la razón al otro. Y nunca aceptes derrota. Pero es que también creo yo que es una tontería, güey. Hay una cosa muy curiosa que pasa también con el tema iglesia, en el caso de la arqueología oculta. Y es que mucho de la arqueología oculta también puede ser oculto porque a la iglesia tampoco le conviene. A la iglesia tampoco le conviene. Y es curioso porque al final de cuentas también es raro porque en realidad estaríamos confirmando parte de la historia bíblica, ¿no? Es que no tienen por qué estar peleados. O sea, si al final de cuentas los dos quieren lo mismo, pues. Quieren llegar a la verdad. Pero pues el problema aquí es que es mi verdad contra tu verdad. Y ahí es donde se generan fricciones y ahí es donde se generan distanciamientos. Y el público es el que realmente se queda dudando. Porque es justamente lo que acabas de comentarnos de Ross Hamilton. Este señor es de los que más ha aportado al tema de los gigantes. Sí. Porque sí es cierto que a lo largo del siglo XIX, los periódicos locales publicaban notas con titulares explosivos a diestra y siniestra. Sí, hay varios ahí que podemos encontrar, sí. Ya como algo antiguo y como casi como nota roja de antes. Es como nota roja, sí tenían un poquito de ese tema también. Amarillismo, pues digámosle así. Porque recordemos que estamos hablando de la misma época en la que tenemos también a un George Hull y a un P.T. Barnum peleando por un espectáculo mejor que el otro. Sí, podíamos encontrar, se descubren cráneos gigantes en un montículo en Ohio, por ejemplo. Sí. Calavera con circunferencias nunca vistas en Tennessee, cosas así. Sí. O la misteriosa cueva de Lovelock.
todo eso se veía por ahí. Ahí en aquella época, no sé si recuerdas aquel relato de que también, digo, en este caso fue en 1920 lo de Halsaflieni en Malta también. Lo de El Malta de también. Lois Jessop, que es Ajá. esta chica que se adentra a Y la fíjate cueva. que, de hecho, mira, dijiste 1920 y es básicamente el post conflicto eso. de la Primera Mundial. La Primera Mundial, y es que es algo que va mucho más allá. Los gigantes es una cosa seria, güey. Hablar de gigantes es hablar un poquito incluso de política, güey. Porque es raro que sea el único fenómeno de este tipo del misterio conspiranoico que de verdad no cuente con las pruebas suficientes, güey, para sostener. Sin embargo, tenemos 10,000 años de historia en el que se habla, güey. Y cosa curiosa porque incluso, como lo hemos estado diciendo, ¿no? Pues si en aquellos años lo que era verídico era lo que los medios te presentaban. Incluso en este caso en el caso de Malta National fue la revista que publicó la nota esta de Lois, que habló de estos supuestos gigantes que avista en este hipogeo de Malta. Mira, y qué curioso, porque National Geographic es uno de los más grandes retractores de la conspiración del Smithsonian, güey. Ajá. Lo que te digo es hablar de política, porque de entrada, en la historia del Smithsonian, apenas 30 años después, se desata la Primera Mundial. ¿Y qué pasa después de eso? Un montón de obras de arte son destruidas, se pierden un montón de pruebas, mandíbulas, cráneos, un montón de cosas se pierden, y al final el Smithsonian agarra muchísima más fuerza. Es un poquito también estar lucha de poderes, indagando un poquito en este tema de que si los grandes conflictos bélicos fueron o no fueron planeados, güey. Sí. Porque las repercusiones que hubo post primera para este tipo de cosas agarraron un montón más de auge, pues, digamos, de protagonismo. Y esto que mencionas también, pues, del hipogeo. Del hipogeo de Malta, también habla un poquito, pues, Sí. de que, por ejemplo, National Geographic es quien saca esa nota. Es quien saca la nota. Años posteriores, en 2011, National Geographic también saca la nota de esta teoría y agarra a Ross Hamilton y agarra a otro montón de investigadores, entre ellos Eric von Daniken también andaba por ahí. Sí, claro. O sea, ahí tiene el museo con el gigante. Con el gigantón ahí de 4 metros. Bueno, agarra a todos ellos y los mete en una nota también, diciendo que la teoría que se creó acerca de que el Smithsonian esconde a los gigantes proviene de un sitio web que es un sitio web satírico político, güey. Y este sitio web publica la teoría y un montón de personas empiezan a ridiculizar a los gigantes. Okay. Y un montón de investigadores que dieron su vida por intentar comprobar por la intentar existencia. comprobarlo, de repente son adjuntados a esas ridiculez, pues. Y ahí se quiebra la teoría, güey. Porque sí, tenían años desarrollando esto. Varios investigadores ya llevaban años yendo y viniendo a la Cueva de los Tallos, a los templos de Malta, a un montón de lugares, a Egipto, ni se diga, a un montón de lugares recopilando información, y de repente ahora todos ellos son unos locos. Claro. ¿Por qué? Porque National Geographic lo dijo. Sí, pues es que cambian las políticas incluso dentro de estos mismos medios de comunicación. Hay una cosa con la que me gustaría ir cerrando, irnos al último bloque vaya de este capítulo. Sí, yo tengo una historia para cerrar. Ok, esto más que, bueno, sí es una historia, pero también creo que nos daría como otro tema ahí de conversación acerca de lo que acabamos de mencionar. Esto es como lo más actual, o por lo menos lo que yo he encontrado de lo más actual. Y es que fue un caso muy conocido que pasó el 9 de abril del 2022. Uy. Y claro que vas a saber cuál es. Ya, yo dije, ¡ay, qué pronto! Pero sí. no, ya me acordé. Este es el caso de Andrew Dawson. Andrew Dawson, él conducía por este 9 de abril del 2022 por una carretera en Columbia Británica, en Canadá. Él iba solamente con su celular, filmando así, porque ve por las montañas algo que le llama muchísimo la atención. Detiene el coche para poder enfocar bien porque no estaba seguro de lo que estaba viendo y comienza a grabar
lo que en lo alto de la montaña parecía algo inmóvil al principio, una silueta que se distinguía con una figura humanoide gigantesca. Por las dimensiones y la digamos que la distancia que estaba, eso era insólito. O sea, era algo que no podía ser como una recreación de, no sé, no estaban filmando una película o algo así, no. Era algo que de verdad estaba pasando frente a sus ojos. Ese sí estaba a más de 4 o 5 metros, ¿no? Era Yo creo más que grande, sí. güey. Era gigantesco. Igual, digo, a ver si todavía existen los videos originales. Sí, sí existen. Sí Sí existen. Y de hecho los vamos a estar pasando. Pero bueno, les voy a ir describiendo igual para que estén escuchando que eso que se ve ahí no parece ni árbol ni nada. Es algo que se ve como una silueta humanoide totalmente. En ese momento, Andrew amplía con el zoom y dice, ¿qué diablos es eso? Eso es una persona gigante, dice. El clip solo dura un par de segundos y de hecho por eso lo podemos repetir aquí un par de veces nada más para que lo vean. No tiene ningún tipo de corte, no se ve ningún tipo de edición ni nada. Es un clip muy natural, muy orgánico que de verdad sí se nota que no es nada como modificado ahí. Minor tiene muy buen ojo con eso, con esas cosas. Sí, sí, me gusta mucho. Y ese video lo he analizado varias veces. Y la verdad es que ese video no tiene nada extraño en torno al efecto práctico, por lo menos. Va. Obviamente que así como lo graba, el video se vuelve muy popular en TikTok. Muchas personas lo empiezan a compartir, empiezan a hablar el gigante de la montaña y se hace un fenómeno en internet, este caso. Y en lugar de dejar ahí el tema, Andrew decide darle continuidad a las personas que empezaron como a hablar del tema y empezaron a decirle, por favor, ve a ver qué era esa cosa que viste. Y decide regresar a la montaña donde la vio. Quería mostrar a las personas también escépticas que aquello que había visto era algo totalmente anómalo. No sabía qué era, pero dijo, voy a enseñarles que sí era real lo que estaba grabando. En ese segundo video es cuando aparece lo que parece ser como un tipo de helicóptero, no sé si militar o algo así, que parece estar está como sobrevolando sobre esta zona donde está el gigante. Comentó que era algo extraño porque nunca había visto vuelos militares tan insistentes en ese lugar. Primero, como que el tono de este chico suena como algo, pues así como juguetón, incluso como que queriendo así como curiosear, ¿no? Del tema. No sonaba como que, ya ves que de repente estos videos no, hay algo ahí. Sí, sí, sí. La verdad es que no suena así, por eso es otro punto que yo considero que le da mucha validez. Pero llega un momento en el que él empieza a filmar otra vez. Ese video corta y él vuelve a grabar otro video donde dice y afirma que hay un vehículo que lo está siguiendo. A raíz de que el tipo empezó a grabar el helicóptero. Empezó a manejar y el vehículo parecía que lo seguía siguiendo. Y en ese momento pues él vuelve a filmar y dice, algo extraño está pasando. Esto ya no es un juego. Y parece ser que al principio estas personas no se habían dado cuenta que lo que estaba haciendo Andrew, pero conforme se quedó más tiempo ahí, se dieron cuenta que el tipo estaba con el celular así y lo empezaron a seguir por eso, como no queriendo que grabaran la actividad que estaban haciendo ahí arriba. Y es ahí cuando sale uno de los videos como más importantes dentro del caso, porque Andrew estaba en su coche estacionado junto a un campo abierto y desde su asiento graba hacia la distancia lo que se veía como la figura de un hombre inmóvil y dice, ese tipo lleva ahí horas viéndome, no se mueve, no es de aquí, lo estoy grabando para que quede constancia. Empezó a sentir como un tipo de inseguridad y al principio pues podría parecer como algo armado o algo raro, pero simplemente como que dices, bueno, a lo mejor está paranoico, el tipo se puso raro, ¿no? Sí. Muchas personas empezaron a preguntarse si eso era como tipo de espía, empezaron a pensar como esta conspiración, hombres como de negro, exacto, incluso. de los hombres de negro. Y días después, pues no pasó mucho, pero reapareció Andrew Dawson en sus redes sociales. Ya no estaba ni grabando las montañas ni helicópteros. Esta vez estaba sentado frente a la cámara con la cara así como extraña, ¿no? Está raro. Y empieza a decir que quiere disculparse públicamente porque todo lo que había subido era falso. Una locura.
locura, güey. Y un dato muy importante que se me pasó es que el helicóptero, o sea, hay otra filmación donde también parece ser que se lleva algo. Ujú. Creen Sí, los cierto. internautas que el helicóptero traía al gigante, como en esta red, Abatido quizá incluso. como en la red que te Ujú. describí en el caso de Afganistán también. Ujú. Parece ser como que se lo llevaron a algún lugar o no saben. Después instalan como un tipo de base ahí rara que no estaba en esa montaña. Que como una casa negra Exacto. grandota. Hay muchos videos en torno Sí, al caso. es muy grande, es un caso grande. Es un caso un poco largo, pero en resumidas cuentas, llega este momento en el que Andrew tiene que como disculparse con la gente, decirles que todo era falso, que fue una historia que se inventó y que no sé qué, pero suena muy, muy poco convencido, con sus manos en los bolsillos, viendo hacia la cámara. Sí se le ve choqueado en esos videos. Se le ve ¿no? raro. Ujú. Se le ve raro. Y hasta ese momento, pues uno podría pensar, sigue siendo parte de la historia. Sigue siendo parte de la historia, pero el último video que Andrew sube, dice con la voz un poquito quebrada, dice, estoy siendo seguido, si algo me pasa, ya saben por qué. Lo bueno que no le pasa nada, ¿no? Lo bueno que no le pasa nada porque el julio del 2022 empezaron a circular rumores que no fueron rumores nada más. Muchos usuarios empezaron a encontrar un obituario de un periódico local que confirmaba el fallecimiento del llamado Andrew Dawson con su fotografía en ella misma. Y pues obviamente la fecha coincidía con las semanas que él había desaparecido de las redes sociales. Sí. La causa de fallecimiento no fue revelada. Por ahí hay una publicación que creo que hizo su esposa, que creo que fue como una cuestión de causas naturales, un rollo así. Tiene 34 Sin años, muchas güey. explicaciones. Ujú, Andrew desapareció de la faz de la tierra hasta la fecha, ujú. hasta el día de hoy, hasta 3 años. Mira, no sé si va a salir 10 años después y va a decir que todo es mentira, Sí. pero el día de hoy, Andrew está fallecido. Oye, incluso si saldría ahorita, yo diría que es inteligencia artificial, ¿eh? O sea, si sale el de Pues, que, es "Ey, fácil. relájense o algo así, ya es un caso que escaló mucho. Y sí, tiene 3 años. de ¿Y hasta haber ese pasado punto eso. llegaría el gobierno para ocultar a los gigantes del mundo? ¿O qué estaban haciendo ahí? Que tal vez eso no era un gigante, o era un ser colosal, pero no un Ajá. gigante como los que hablamos en este episodio. A ver, después de todo lo que hemos hablado en este capítulo, pongan sus teorías de qué era esa cosa. Queremos escucharlos. Yo tengo mi propia teoría. ¿Ok? Yo tengo mi propia teoría. Pero fíjate, es una teoría que, a pesar de que este caso, pues lo conocemos desde el momento que se estaba Exacto. gestando y todo, o sea, estábamos muy pendientes nosotros en ese entonces. A pesar de eso, a mí nunca se me había ocurrido lo que se me acaba de ocurrir en este capítulo Ok. como teoría. Pero no sé si quieres que te la diga. Claro. Te la digo. A ver. Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos, bueno, el gobierno. El gobierno, punto. Sí, porque esto pasa en Canadá, pues, ¿no? Ajá, Entonces, sí, sí, sí. el gobierno así de la élite y todo esto, los que de verdad Las tienen- fuerzas de inteligencia. Sí. No creo que como tal sepan todo de los gigantes. Ok. O sea, creo que saben, así como cuando llevan a estos grupos a las limpias de accidentes de naves extraterrestres, que los llevan y pónganse a limpiar, pero ¿qué es esto que estamos limpiando? Pues no les dicen, pues, ¿no? Yo creo que algo así pasa con el tema gigantes. Sí. A lo mejor este gigante salió de su cueva, De su hábitat así. que es algo que no hemos mencionado, pero por lo general se cree que los gigantes hoy en día habitan en cuevas, Ujú. de manera subterránea, escondiéndose de nosotros, o si llegaron a algún tipo de trato o algo así con las élites, que estén de manera subterráneas. A lo mejor salió, Sí. y antes de que lo abatieran, pues alguien grabó evidencia y Yeah. adiós. Yo creo que es de las evidencias más difíciles de desmentir. El de un gigante, güey. ¿Cómo lo ocultas, no? Pues como lo están haciendo ahorita. Porque ahorita no hay. Muy a fuerzas, así. Ahorita no hay evidencias. O sea, de verdad hay una manera de ocultárnoslo y lo están haciendo. Sí. Porque Tal hoy vez en con día- todos los recursos ilimitados, pues sí es fácil Sí, para ellos. claro, pues óyeme, si ellos controlan lo que ves en tu celular, güey. Ellos controlan lo que tú encuentras en internet. Yo acabo de buscar aquí a Andrew Dawson en Google y me aparecen 2 hileras de fotos y el resto son políticos, un jugador de béisbol, de béisbol. Muchas personas que
son capas de información arriba Ajá. de las que posiblemente y que tu algoritmo sabe que puedes estar buscando. Entonces a mí se me hace muy extraño que yo busque a Andrew Dawson y me aparezca un vato que es un CEO de una empresa de sabrá Dios, pues, ¿no? Entonces, sí, esas cosas no pasan si tú buscas casos específicos de otro tipo. Sí. Ya sea de alienígenas, ya sea de otros tipos de conspiraciones. A mí se me hace demasiado fuerte el martillo ante los gigantes de la élite. O sea, el hecho de que no sepamos nada, pues. Sí. Y de hecho, justamente la historia con la que también quisiera a lo mejor ir cerrando es algo que también ha estado como mutando muchísimo, que pasa de un punto completamente inverosímil a un punto que a lo mejor tiene un gran eje central que tiene a los gigantes como foco, pues, ¿no? Y es el hecho de la historia de la princesa de Tizul. No sé si te suena o no, has no. escuchado. Por ejemplo, está asociado a unas leyendas de gigantes durmiendo en Siberia. Ok. Pero fíjate lo interesante de esta historia, de esta leyenda, que supuestamente pues es eso, una leyenda. Pero van a ver. Es una, digamos, leyenda moderna, porque esto pasa en 1969, que es una de las versiones más repetidas que se cuentan, que en ese año unos mineros de carbón de un pueblo de Siberia habrían hallado supuestamente un sarcófago de mármol hermético, cerrado completamente y lleno de un líquido translúcido rosado azulado. Ok. Y que dentro de este sarcófago ellos habrían encontrado el cuerpo perfectamente conservado de una mujer. Con ese líquido. Con ese líquido. Dentro del líquido ese líquido de alguna manera la estaba manteniendo pues así en una conservación, pues, ¿no? Esta mujer tenía rasgos europeos y estaba como dormida, dicen unos. Ok. Años después, ya pasando, pues te digo, ya en el 2002, se sostuvo que un profesor, entrecomillado, fechó este entierro, fechó a este sarcófago y a la mujer y todo. Fíjate, que su entierro supuestamente había sido 800 millones de años atrás. Ok. Muchísimo, yo Ajá. sé, o sea, Ajá. es lo que les digo, pues, ¿no? Obviamente esto se selló y no se supo nada, ¿no? Esta supuestamente es la matriz del relato del sarcófago de cristal y de los durmientes en Siberia. ¿A qué vamos con todo esto? ¿Qué dicen las investigaciones posteriores? La propia administración de Tizul, que es en Siberia, Ajá. informó que no se había encontrado ni testigos ni registros de esto, que los arqueólogos consultados no avalan el hallazgo y que esto era pura leyenda de internet, pues, ¿no? Los periodistas locales... leyenda de ahí, pues. Sí, o sea, de ese lugar, ajá. Sí. Porque sí es cierto, no había internet, o sea, eran periódicos, Ajá. eran Pues, historias archivadas y todo. Sí, relatos orales. Sí. Exacto. La conclusión de todo esto es la mistificación de esta leyenda. O sea, se consideró como una leyenda porque de entrada la datación de los 800 millones de años pues contradice toda cronología humana y toda cronología también geológica del lugar. O sea, no era una cueva siquiera hace 800 millones de años ese lugar, pues, ¿no? Sin embargo, hay otros relatos que son los que a mí me llamaron mucho la atención, güey. Porque estos ya empiezan a salir adelante en épocas más contemporáneas, en donde en YouTube, un Facebook, un TikTok, hace virales estos relatos. Y repiten siempre la princesa de Tizul, repiten el sarcófago hallado en una cueva, o el tema de el sarcófago de 800 millones de años, ¿no? Y se empieza a viralizar el tema, la leyenda. La iconografía del ataúd transparente y el líquido conservante y la mujer dormida sostienen gran parte de todo este relato. Siempre se repiten esos patrones. Pero aquí es donde aparece la parte interesante, porque gracias a esas viralizaciones se crearon expediciones para ir a ver qué onda, güey, en Siberia. Y aquí es donde está lo loco, porque supuestamente los kurganes escitas, que son la teoría más, digamos, fiable, habla de tumbas congeladas de madera y fieltro, textiles y caballos sacrificados dentro de las cuevas, también en Siberia. Okay. A ese fenómeno se llama las kurganes escitas, pues, ¿no?
que sí son de verdad, de la arqueología de verdad. O sea, encontraron esto y las llaman la doncella del hielo, ¿no? Ok. Son cámaras funerarias orgánicas, o sea, algo muy similar a lo que hacían, creo que en... ay, no recuerdo hasta que es una maravilla también de la UNESCO. Ya me acordé. En Petra. Ah, ok. Que en Petra también hay lugares que son naturales, o sea, Ajá. dentro de la montaña. Hay unos que sí son esculpidos y otros que sí son cuevas que funcionaron como recintos funerarios. Ujú. En Siberia hay mucho de eso también. Y se han encontrado, pues, o sea, sarcófagos y todo esto. Sí. Otras cosas que han ocurrido también por ahí es que el fenómeno del permafrost, como el cráter de Batagai, Ujú. que lo mencionan ellos como la puerta al inframundo, alimentan el aura esotérico de ese lugar, ¿no? Ujú. Y otras piezas del mito siberiano, etcétera, pues, ¿no? En la república, digamos, también de Yakutia, al este de Siberia, se extiende una región también aislada y prácticamente inaccesible, pues, ¿no? Aquí se supone que entre pantanos, bosques y tundras, los cazadores yakutos cuentan haber encontrado estructuras metálicas Ujú. semienterradas, llamadas por ellos las calderas. Y esto a mí me parece una locura, porque gracias a la viralización de la historia de la princesa y todo eso, Ujú. se encontró este lugar que es una auténtica pasada de olla, pues las calderas del Valle de la Muerte, les dicen. Porque los relatos que circularon a finales del siglo XIX y en el siglo XX Ujú. hablan de formas semicirculares que emergen del suelo de aspecto metálico como unas cúpulas oxidadas. Ujú. Se dice que algunas sobresalían lo suficiente como para que personas entraran en el interior. Los cazadores contaban que eran frías al tacto en verano, pero cálidas en el invierno. Ok. Otros testigos incluso afirman que estaban construidas con un metal rojizo imposible de rayar. Una tecnología antigua que es muy avanzada. Un vestigio de algo que sucedió ahí. El lugar adquirió una fama instantánea de un sitio maldito, Ujú. porque quienes pasaban demasiado tiempo cerca de estas calderas enfermaban o morían. Ya sabemos que esto es sinónimo de radiación, ¿no? Ujú. Los yakutos lo relacionaban con dolencias extrañas, pérdidas de cabello, debilidad extrema, radiación. Ujú. Algunos afirman que los animales evitaban entrar también. Para los lugareños, estas calderas eran reliquias de los demonios de hierro. Ok. Estos supuestamente eran restos de batallas entre dioses o de espíritus antiguos o de semidioses. Con el tiempo, el mito saltó a la literatura del misterio y todos empezaron a teorizar de que ahí era o un búnker antiguo Ujú. o un lugar en donde se fabricaban armas ancestrales. Incluso los más, digamos, escépticos decían, no, son vestigios de la Unión Soviética, no se preocupe. O sea, Ujú. pero el caso es que las dimensiones eran gigantes, minor, güey. Ok. Era un lugar que, a mi parecer, suena mucho a que puede ser un lugar en el que hoy en día se aglomere la mayor cantidad de gigantes que Ok, estén ok. escondidos Como un ahí. tipo de base, Como una base. como una base secreta. Como una base secreta. En los 2000 exploradores rusos y equipos de televisión alternativos difundieron que aún se pueden ver estas cápsulas oxidadas por afuera. Ajá. Algunos ufólogos insisten que estas calderas serían armas dormidas de origen extraterrestre, pero hoy en día el Valle de la Muerte de Yakutia sigue siendo un lugar prácticamente inaccesible, porque te digo, está muy difícil de entrar. Pues se llama el Valle de la Muerte. Es ¿no? el Valle de la Muerte, entre tundas. Bueno, Siberia, ya lo hemos hablado, ¿no? Siberia es muy, Sí. muy loco, pues. Pero a mí me llamó mucho la atención porque varias veces, y digamos añadiéndolo un poquito también al capítulo que hicimos la semana pasada de los grandes misterios de África, parece que en el pasado pasó algo, Ujú. que a lo mejor nosotros podríamos entender como diluvio universal, Sí. por lo que nos dejaron saber, lo que nos dejaron ver ellos Ajá, mismos. Pero de esencia pasó algo, güey, Que terminó con que terminó en una extinción. total. En una extinción, en un reajuste de dominio en el planeta. Lo que creo que es algo que podríamos estar
todos de acuerdo, digo, aquellos que creemos en estos antiguos seres, es que aquí la mano humana tuvo que ver con con ese fin de aquellos seres. Yo sí creo, o sea, yo sí pienso en que los Nephilim, volviendo al principio del capítulo, fíjate, que los Nephilim en realidad sí eran unos homínidos que fueron desarrollados y que se salieron de control. Y que a su vez ellos mismos le declararon la guerra, quizá, a sus creadores. Y los creadores los extinguieron y decidieron volver a intentarlo con nosotros. Y parece que se va a repetir la historia, güey. Pues quién sabe. No sé, a mí los gigantes, fíjate, de ser un completo escéptico, es más, no escéptico, negacionista de los gigantes, hoy es uno de los temas que más me hacen pensar en lo que realmente creemos y nos han mostrado, güey. Sí, definitivamente dentro de los temas de la arqueología oculta creo que es uno de los temas que más no sé, viabilidad tienen. Es una completa locura, güey. Y sobre todo en un terreno de estudio creo que hay Ajá. muchas cosas que se podrían comprobar fácilmente si la ciencia lo permitiera, pero pues ya vieron, la ciencia también son institutos, burocracia, formaciones ligadas a los gobiernos y ese es un gran problema. Pero ya iremos viendo qué pasan con los años. Díganos ustedes qué opinan de los gigantes, creen en ellos, creen que todos son una bola de historietas ahí inventadas por un montón de locos. Lo entiendo. Sí, igual se vale poner. Así que, bueno, vamos concluyendo este episodio con esto. Esperemos de verdad que lo hayan disfrutado. Que, digo, si quieren que hablemos acerca de un tema conectado con todo esto que hemos platicado, pónganlo en los comentarios como siempre. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, deja tu like. Síguenos, suscríbete por acá. Y estamos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y al más grande de todos, el buen Mike, como MikeGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Casi nunca lo decimos, pero uno de estos canales es de gameplays. Así es. De gameplays, obviamente, de terror. Así que pasen un buen rato ahí con el buen Mike Emisiones para que lo vayan a buscar. Y el Tomato Mike también. También. Que está muy abandonado, ¿no, Mike? Está pero muy abandonado. Pues, va a retomar. Va a retomar. Ya nosotros ya no los... ya. Está jurando el nombre de Dios en vano el Mike. Sí. Nombre de los gigantes. Nombre de los Nephilim. Oigan, también muchas gracias por estar apoyando este proyecto. Pero también, por favor, si quieren escuchar más contenido, ya saben, está disponible en nuestro proyecto spin-off Archivos Secretos en Podimo para que vayan, lo chequen, se den una vuelta. De verdad se lo van a disfrutar, estamos seguros de eso. Estamos muy orgullosos del resultado de ese proyecto. Y ya saben, es muy importante que apoyen directamente en el link para que obtengan una promoción de días gratis. Creo que son como 30 días gratis. Sí. Y pues van a poder disfrutar todos los episodios ya disponibles y los que están por salir. Así que recomendamos ampliamente en este momento que se vayan uniendo y que disfruten de Archivos Secretos también. No tiene desperdicio, ¿eh? No tiene desperdicio. Y ya se acerca el gran final. Así que... Nos vemos por allá. Nos Muchísimas gracias. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye.